participación de foros periodísticos, de la política, la famosa campaña electoral y los discursos de odio, ¿no? Que tienen algunos candidatos, que tiene un sector de la política. Flor elaboró justamente un informe para hablar de esto y que está muy interesante. Bueno, la idea, Roque, Sí. Saliendo de el La término... coyuntura y también un poco poder, digamos, pararnos arriba y analizar con una lupa, ¿no? Es eso, es justamente eso. Cuando hacías o planteabas la editorial y también nosotros Sí. a la hora de empezar este programa, decíamos qué pasa con las elecciones, por qué no se vive como una fiesta, por qué no estamos por ahí siendo conscientes de ese derecho que tenemos a poder elegir, a poder votar en estos 40 años de democracia ininterrumpidas. Y mucho tiene que ver con esto, con lo que estamos viviendo, con esos discursos del odio. No nos han sabido enamorar, pero al mismo tiempo nos han desencantado los políticos a través de, bueno, cómo se han tratado entre ellos, dentro de los mismos espacios políticos, por ejemplo, cómo se han tratado de puertas afuera en esta contienda Boca River Atlético San Martín, en donde en lugar de considerarse contrincantes han sido enemigos. Y esto también ha generado ese hartazgo en la ciudadanía y es lo que estamos percibiendo a días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es más, si bien la política tiene esto, ¿no? Las amistades y las enemistades, ¿cuántas veces en la mesa familiar decimos inclusive de política y de religión no se habla? Bueno, después del atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner, en donde intentaron quitarle la vida, bueno, se empieza a utilizar el término discursos del odio. ¿Se podría haber utilizado antes? Seguramente, hasta con Eva Perón cuando le escribían en las paredes "Viva el cáncer", por ejemplo. Eso es un discurso de odio. Cuando se consideraba o se hablaba de racismo tiempo atrás, cuando también entraba en juego el tema de la religión, el hitlerismo, tanto que se puede hablar a nivel internacional. Bueno, si hablamos de la política argentina, hoy, después de ese atentado, se empieza a utilizar el término discursos de odio y no sé ustedes, pero creo que absolutamente todos los hemos visto y los hemos vivido. Más en este contexto. Y de todas partes, ¿no? Sí, Porque también no puedo evitar ver cómo cuando gobernaba Cristina Kirchner se ponían fotos de colegas en Plaza de Mayo y se hacía un fusilamiento mediático, obviamente figurativo, pero también, digo, existe de ese lado. Y hay quienes están de acuerdo de ese discurso, digo, Sí. hay a quienes también los beneficia, porque también van en busca de ese voto bronca, ese voto hartazgo. Sí, Pues sí, digo, sí. sacan El voto provecho, castigo. claro, tal cual. Absolutamente. Totalmente. Bueno, hay dos posturas en este sentido. Por un lado, el discurso de odio que se está viendo dentro de la misma política y que tenemos algunos ejemplos para compartir. Y también el discurso, como decía Lucas, o como decías vos mismo, Roque, de los periodistas que aprovechando estas situaciones optan por también hacer alaraca de todo lo que está ocurriendo. Vamos con el primer ejemplo de esta noche, si les parece, y vemos un poquito de lo mucho que hemos tenido que vivir los argentinos en estas últimas semanas nomás en un contexto electoral, si hablamos de discursos del odio. Obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para siempre. Terminar con el kirchnerismo para siempre. Terminar con una fuerza política, terminar con un sector político, terminar con una ideología, terminar con un grupo de personas que se sienten identificadas con un sector. Lo cierto es que hay delgadas líneas que pueden entrar en juego a la hora de pensar esto. Si uno está intentando construir, por ejemplo, un país federal, un país en donde estemos todos, un país en donde queramos sentirnos identificados, representados o tengamos ese aliciente de futuro. Si vos, por ejemplo, sos un elector y ves este discurso en un acto de campaña, hasta te da miedo. Terminar con el kirchnerismo. Tenemos más ejemplos también, pero no solo de Rodríguez Larreta, lo vemos. Ojo, la canción está buenísima, es súper pegadiza. Es de cancha. Es de cancha, es un alerón, pero lo cierto es que están buscando construir una Argentina en donde estén algunos
y no otros. Ojo, no estoy defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ni mucho menos, y este programa tampoco intenta hacerlo. Son los ejemplos palpables que hemos notado específicamente que usan a este nombre, porque es uno de los nombres que más se ha elegido a la hora de hacer campaña y de pensar en no voto a este porque no me identifico con este otro, o en contra de... Bueno, Cristina ha formado parte, es en este caso, tanto del discurso de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich, forma parte de ese discurso del odio, ese país que no le incluye a ella, pero que tampoco incluye a su sector político. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Discursos de odio tienen que ver, más allá de lo que podemos decir, con eso que estamos comunicando o estamos diciéndole a esa gente que nos quiere votar. Por otro lado, también, lo decías, Javier Milei, ¿va a ser realmente esa fuerza opositora que necesita la República Argentina, esa cuestión distinta dentro de la construcción política en un futuro de país? Veamos algo de lo que hacía en su campaña electoral Javier Milei. Esperen un poco. La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos, ¿qué cosa? ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede uno solo! ¡No! ¡Que se vayan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! Bien, volvimos a refrescar este concepto de 40 años de democracia ininterrumpida. Igual no sé si me da más miedo el discurso o la cara de gritando. Milei. O sea, es como que ahí tenemos dos cosas que dan miedo. Pero ya no podemos volver con el que se vayan todos cuando de nuevo seguimos apostando a la democracia, al poder elegir, a tener la libertad de hacerlo Y a la libremente. propuesta, básicamente, ¿no? Porque digo, la descalificación, ¿qué nos aporta? Claro, podemos criticar, ojo, ¿no? Podemos Podés criticar no un estar de montón. acuerdo, pero... ¿cuál es la propuesta que tenés? Porque Exacto. ¿cuál es Puede el haber falta proyecto de propuesta, país? puede Sí, sí, sí. la falta de Bueno, propuesta algunas veces, lleva a esto. sí, o quizás se llena la falta de propuesta con violencia, ¿no? Bueno, pero como decía Lucas también, Sacan provecho. se saca provecho de estas situaciones, Sí. se busca a ese elector que a lo mejor no está definido y que, como decíamos, esto vota o suma al voto en contra. No son los políticos los únicos que han estado trabajando en este discurso de odio, han sido los periodistas y por supuesto tenemos ejemplos. A mí me da mucha pena Florencia, me da mucha pena. Y aparte Tiene la una- usaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante, que eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna. En este país de 20 años de mentiras miserables y persecución a la justicia. Mataron a un chorro, pero la puta madre, qué desgracia para la humanidad. Bueno, dos En tono referentes... irónico, hay que dos- aclarar claro. esto como alegrándose, Babi, ¿no? Dos referentes del periodismo muy seguidos, muy consultados, muy respetados también. No nos vamos a meter, por supuesto, con los colegas, pero sí con el modo en el que hacemos periodismo. Tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo a la hora de pensar en esto, ¿no? Que estamos comunicando, blanquear cuando hay una opinión personal en este sentido y, por supuesto, también plantear que en esta Argentina, en donde hay elecciones, lo que se quiere construir justamente es un clima mucho más democrático y no de enemistarnos los unos a los otros. No sé qué opinan ustedes, cómo lo han vivido desde la provincia de Tucumán, al menos a nivel nacional sí se ha visto bastante Lo caldeado que el pasa es que el asunto. último tiempo es la política es estar de un lado o del otro, lamentablemente, ¿no? Es fútbol, no prácticamente, Sí, es lo yo mismo. creo que después No de está mucho mal, tiempo... digo, pero cuando uno entra en la descalificación, creo que ahí baja el nivel Sí, de discusión y pero el de debate, después de ¿no? mucho tiempo, no sé si ustedes lo aprecian, Sí. la interna de Juntos por el Cambio revive otras cuestiones, ¿no? Abrió otras formas de pensar y de ver, en donde eso era o estabas de una pelea o de la otra. Entonces yo creo que esas mismas internas abrió muchos caminos para otro tipo de pensamiento y para que sea un poco más plural. Hoy podemos ver un poco Claro. más de Y, pluralidad, tampoco, y ¿no? también el hecho de no tener por ahí las propuestas, cómo discutir, se agarran de otras cuestiones, como en el caso de la hija de la expresidenta, de agarrar un tema de salud,
Claro. sin tener conocimiento, porque nadie tiene conocimiento más que un médico, es sentarse a hablar, a discutir, a opinar qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué faltó, qué no faltó. Entonces también eso, ¿no? Una falta de propuesta, una falta de crítica hacia el político lleva a que te desvíes hacia la familia o hacia otras cuestiones que hacen a la persona. Bueno, ahí estábamos hablando, tema que se debate mucho, de vuelta, insisto, en talleres de periodismo, en coloquios de periodismo, también cuál es la responsabilidad nuestra